Y para hablar sobre la reforma energética actualmente en discusión no solo en el Congreso de la Unión, sino en las calles de la capital y en general en las plazas públicas del país, le doy la bienvenida al doctor Luis Pasos de la Torre, especialista en temas energéticos, exdirector de Banobras, exdiputado federal, excandidato al gobierno de Veracruz, expresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, abogado, economista, autor de numerosas obras sobre temas económicos y en fin, así podremos seguir 15 minutos. Doctor Pasos, es un privilegio contar con su presencia aquí en el estudio. Dijiste muchas cosas, pero no lo principal y lo que me da más orgullo. Soy profesor. Pero profesor. No ando en la calle, sino que yo sí doy clases. Bienvenido, bienvenido. Al contrario. Fíjese que hace algún tiempo leí su libro Los dueños de Pemex, del saqueo a la reforma, me pareció muy ilustrativo y la verdad debo de confesarle que todo lo que usted planteaba, después me fui a las fuentes que usted mismo remitía, porque pues, de pronto dice uno, el señor está diciendo esto, pero a lo mejor se lo sacó de la manga y efectivamente los números respaldan las argumentaciones aquí planteadas. Hay que decir que el doctor Pasos acaba de publicar otro libro, se llama Reformas Estructurales, a quienes benefician, y habla de la reforma fiscal, laboral, energética, en fin. Y al respecto de la energética, concretamente le preguntaría yo primero, ¿cuál es la estructura que ha tenido la cuestión del petróleo en nuestro país? Mira, ¿Y hacia dónde debería de transitar? Rápidamente, hay tres formas de explotar el petróleo, tres políticas. Una, que el Estado sea el único que pueda explotar el petróleo, los energéticos. Dos, que el Estado dé concesiones y junto con la empresa privada saque el petróleo. Y tres, como en Estados Unidos, que todos sean empresas privadas. ¿Cuál ha tenido más éxito? Pues la de Estados Unidos, pero esa no vamos a hablar de ella porque dicen, bueno, pero no somos Estados Unidos. Sí, porque es políticamente intransitable. Intransitable, ¿no? Pero esa es la que ha tenido más éxito en el mundo. La segunda que ha tenido más éxito es la de empresas estatales, como en Noruega, y empresas privadas que asociadas con la empresa estatal, o también a veces aisladamente, pero sin ser dueños del subsuelo, explotan el petróleo. Esto es Brasil, esto es en todas partes, en Vietnam, en Cuba, en Colombia, en Venezuela. México es el único país en donde el Estado es el único que puede sacar petróleo. Claro, ¿qué pasa? Por decirte un ejemplo, el año pasado, el gas que está asociado al petróleo, o en piedras, no me acuerdo cómo se llaman ahorita, en Estados Unidos, decenas de empresas privadas perforaron en 2012 más de 9,000 pozos. En México, 3. No es posible que tengamos una demanda, una oferta para surtir la demanda. Por eso hay muchas empresas que no pueden producir más porque no hay gas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues importarlo de empresas privadas extranjeras, que es ilógico. ¿Qué pasa con la gasolina? Tenemos que importar la mitad de empresas privadas extranjeras. Entonces lo lógico es que se creen empleos aquí, que haya esas empresas privadas en lugar de ir al extranjero. Igual los petroquímicos, el 65% de los petroquímicos tenemos que importarlos de empresas privadas. Entonces es un mito eso de que no a las empresas privadas, ya están en Pemex pero como contratistas. Y esos contratistas no tienen riesgo. Entonces, por eso en este libro de otro decía del saqueo, entre sindicato, entre contratistas, han saqueado a Pemex. Y son los que no quieren que se abra a socios privados. Digamos, la participación privada, que hay una como suerte de satanización de la inversión privada, ¿no? Sí. Es como que viene ya con la deslegitimidad de ser los empresarios que están llenos de dinero. Bueno, y también hay otra cosa, doctor, si me permite, que el petróleo parece ser así como que la sangre de los mexicanos, una cosa así de la identidad nacional. Eso lo hicieron creer y es una trampa para gente de buena fe que defienda a todas estas mafias, ¿no? Atrás de todo este saqueo de Pemex ha habido empresarios y hay contratistas privados. Entonces, toda esa gente que se ha hecho rica con ese Pemex como está, ese Pemex ineficiente que cada vez produce menos, que en el Golfo de México no está produciendo nada, y mientras que en Estados Unidos están produciendo más de 1 millón de barriles y esas empresas sí pagan impuestos. Aquí Pemex paga acá, pero cada vez hay menos petróleo en la tierra. Lo que ha mantenido a Pemex es Cantarell, que ya está en el Golfo, pero en aguas someras, que se llama. Ahora tenemos que ir a agua profunda, no podemos sacar, tenemos que asociarnos. Ahora yo le preguntaría, ¿el Estado mexicano tiene recursos financieros y tecnológicos para, de manera unilateral, vaya, sin acompañarse de socios, hacer exploración en aguas profundas? No. Precisamente la reforma fiscal es debido a que no hay suficientes recursos y por eso nos aumentaron impuestos a todos. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que necesitamos eficiencia. Lo que necesitamos en México es
que alguien produzca sin que el Estado tenga que intervenir, Ajá. sin que el Estado tenga que gastar. Hay una riqueza desaprovechada. Ahí, ¿no? Definitivamente, en el Golfo de México, y si no lo aprovechamos nosotros, lo van a aprovechar los americanos. Ahora, ¿quién se beneficia concretamente? ¿Por qué este movimiento, diremos, encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y al que se han sumado también otros simpatizantes, aunque bueno, parece que tienen sus diferencias, pero el Movimiento Regeneración Nacional, en fin, en contra de lo que llaman la privatización de la renta petrolera mexicana? No se va a privatizar Pemex. Los señores tienen que leer. Segundo, Lázaro Cárdenas permitía estas asociaciones. Entonces yo creo que, con todo respeto para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tiene que leer lo que su papá dejó y que después las mafias lo quitaron para controlarlo, ¿no? Claro. En muchas partes hay eso. Por ejemplo, si usted dice, aunque no tiene que ver esto, Seguro Social, ¿por qué no hay subrogación de servicios? Porque el sindicato no lo permite. Claro. Y vemos en muchas partes que estamos secuestrados por pequeños grupos que ganan mucho dinero. Por ejemplo, muchos, ¿por qué están los maestros en la calle? Bueno, porque hay el control de las nóminas y hay el control de cientos de millones, de miles de millones de pesos. Y si hay una evaluación, pues ya no van a tener el control. Entonces, sí, claro. No es cuestión de nacionalismo de izquierda. Todo eso de izquierda es cuento para proteger a gente que está ganando mucho dinero, o también cuestión política, para sacar raja política. Ahora, también la situación no es de poca importancia, porque al final de cuentas el Estado mexicano todavía hoy 40 centavos de cada peso fiscal proceden de la renta petrolera. Es decir, el eficientar o eficientizar la operación de la industria petrolera mexicana es una urgencia. Definitivamente, porque No. cada vez es menos. Sí. Y Producimos estará de acuerdo conmigo en cuanto que eso paga la UNAM, paga el Ejército, paga la Marina, paga la SEP, paga todo el asunto, diríamos, Sí, del pero no ha funcionamiento habido dinero estatal. para reinvertir en Pemex, y lo que se reinvierte no produce. Sí. Aquí de cada 100 pozos que se perforan, menos de la mitad producen, y a todos hay que pagarles. Sí. Entonces, cuando usted mete socios privados como en Brasil, es otra cosa. Es otra cosa, porque muchas veces ellos corren el riesgo, ¿no? Sí. Aunque el beneficio pueda ser compartido, se puede llegar a negociaciones en las que ellos sean los que corran el riesgo. Eso es. Y gasten e inviertan, eroguen los recursos para hacer la Pero exploración. nunca se quisieron los contratos de riesgos, porque salían las empresas fantasmas que son de amigos del sindicato, que son amigos de funcionarios. Eso es lo que hay que acabar con esta reforma y hacerlas bien. Ahora, usted, qué suerte, fue diputado federal, sabe cómo se manejan las cosas en el Congreso, ¿qué suerte cree que tendrá esta propuesta de reforma del presidente Enrique Peña Nieto? Mire, el problema en el Congreso es que todavía seguimos, y lo digo con respeto, y bien dicho, con un Congreso fascista. ¿Qué quiere decir eso? Que obedece a intereses. Entonces hay unos que van ahí, son los que yo llamo los guardianes del fascismo petrolero, que son los que votan en contra de todas estas cambios, o los mediatizan. Como pasó con la reforma fiscal, se mediatiza, entonces no van a funcionar como deberían de funcionar. La reforma energética igual, si sale como la de 2008, no va a servir. Se tiene que abrir claramente para que vengan inversiones extranjeras, para que los nacionales también le entren, porque si no, va a llegar el momento en que vamos a tener que importar petróleo crudo. Sí, o sea, ya no digamos que gasolina, sino petróleo crudo. El año pasado ya la balanza petrolera, lo que exportamos de petróleo, se compensó, podemos decir, con 95% nos sirvió para importar petroquímicos, gas y gasolina. Entonces va a llegar el momento que lo que importemos de refinados y de gas y de petroquímicos va a ser más que lo que exportemos de crudo. Entonces ya no va a haber dinero ni para el Estado ni para nadie. Ahora, una realidad es que mucha gente no lo sabe, es que en esta cuestión de asociarse con privados para explotación petrolera, hay países que uno no pensaría que se comportarían de esta manera, sobre todo tomando en consideración que la resistencia, la apertura de la participación privada en la industria petrolera mexicana viene de la izquierda mexicana fundamentalmente. Pero me parece que Cuba tiene un esquema en donde sí permite la participación privada, ¿no? Definitivamente Cuba se fue al capitalismo más salvaje. Sí. A la gente, a los explotadores le dicen, mitad para ti y mitad para mí. Sí. Y punto. Nada más que muchos inversionistas no confían en el gobierno cubano, Claro. porque dicen, vamos a invertir y va a, como ha hecho siempre, ya que inviertes te expropia. Entonces, también es una seguridad jurídica. Claro, tiene que haber seguridad jurídica, pero vaya, llama la atención que Sí. incluso Cuba tiene un esquema, Cuba, la de Fidel, la Sí, de Raúl, sí, la de exactamente, Camilo, la de la la del familia Che, la de Castro, todo eso. la de ¿no? la familia Castro, Tiene un porque- esquema más sí, sí, sí. abierto Sí, sí, sí. que el que tenemos en México y que el que proponen desde luego Cuauhtémoc Cárdenas y el movimiento, diríamos, en defensa del petróleo. Chávez, que es ahijado que fue hechura de Castro, también quitó muchas cosas, pero dejó a la empresa privada ayudando a la empresa estatal PDVSA. Sí, es que se pierde Entonces, mucho dinero es que- y de los por mexicanos eso cuando digo, va solo.
aritméticamente está claro, pero hay mafias que por un lado no quieren que se hagan los cambios porque han ganado muchísimo, miles de millones de dólares. Y por otro lado, hay políticos de izquierda que necesitan banderas, porque ya se les acabaron las banderas desde que se cayó el muro de Berlín. En ninguna parte el socialismo ha solucionado los problemas ni ha acabado con la pobreza. Entonces ellos necesitan banderas. Entonces, las banderas, ¿cuáles son? Vamos, la defensa del petróleo, vamos, la defensa de los maestros. La satanización de una causa, que es, bueno, la idea sencilla, que es la que vende, ¿no? Es que hay unos malosos en el gobierno de México que quieren regalar la riqueza petrolera a los que controlan el mundo, que son las grandes corporaciones. Y la verdad, las cosas, pues parece que nada tiene que ver. Esas ya están ahí y se llevan la lana. Sí. Porque los tenemos que contratar, pero sin riesgos. Ellos vienen y Pemex le dice, aquí es perfora. Sí. No hay nada, como ha pasado con los pozos. Pero me pagas y adiós. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Brasil? Eso, entras como socio. Si sacas, ganas, si no sacas, no ganas. Tuya. Bueno, yo no le veo, la verdad, yo no le veo problema a eso. O sea, de alguna forma... Pero para los que saquean Pemex, sí. Sí, no, bueno, es que se acaban los privilegios. Perdón, voy a decir una palabra muy fuerte, para los idiotas útiles, porque hay quienes políticamente saben lo que quieren, pero hay gente que va a manifestarse, no sabe. Sí, hay quienes se van a beneficiar de manera dolosa, vamos a decir. Así es, pero hay que saben que son de alguna forma truculentos y mañosos, pero hay otros que no, que ciertamente que todavía identifica eso. Esas hay que abrir los ojos para que no sean utilizados por mafiosos, que eso es lo que está pasando. Hombre, y dejar de dilapidar el recurso del Estado mexicano, de los mexicanos, al fin, en operaciones de, diríamos, exploración, que son muy costosas, que requieren muchos recursos y que muchas veces pues no resultan en éxito. Que eso lo hagan los privados y que ganemos todos al final. Es que ahorita lo hacen los privados, pero cobran, pero sin riesgo. Entonces, hay un grupo de contratistas que están muy felices. Es como con las pipas. Las pipas son de Pemex, pero las maneja el sindicato y no permiten que los gasolineros lleven sus pipas. Bueno, doctor, ha sido un verdadero privilegio. Gracias. Yo le recomiendo, si puede leer el libro Los dueños de Pemex, del saqueo a la reforma, hágalo. Si no, reformas estructurales a quienes benefician, y compárelo pues con, remítase a las fuentes que el doctor Pasos aquí menciona, ¿no? Para contrastar los números, las estadísticas, las tablas, para ver si realmente es cierto esto que dice el doctor Pasos, o pues es también un manipulador comprado por las grandes corporaciones, el capitalismo internacional y todo eso, los demonios de siempre, ¿no? Doctor, ha sido un privilegio y espero contar con usted más adelante para hablar sobre la reforma hacendaria. Con mucho gusto. El doctor Luis Pasos es aquí en Efecto Noticias. Nosotros vamos a una pausa en esta cámara 4 y regresamos.